Bienvenidos a la semana 2 del segundo quimestre del área Lengua y Literatura. Hoy con el tema Cuento historias con entusiasmo. La narración oral, poemas, trabalenguas. Observa y comenta. Tenemos aquí una composición fotográfica donde una abuela está con sus nietos. Entonces ella comenta, y kikiriki, el cuento se acaba aquí, y cocorocó, el cuento se acabó. Qué lindo cuento, abuela. Y vivieron contentos y felices, y nosotros nos quedamos al lado del fuego, porque del frío se nos hielan las narices. Pregunta, ¿qué momento del relato de la abuela reproduce la gráfica? Como podemos observar y leer, pues es el final de un cuento. ¿Qué sentimientos ha dejado el cuento en los que escucharon y en las personas que los escucharon? Pues mucha felicidad. Vemos que están muy felices, pues los que escucharon el cuento. La narración oral. Estructura y elementos. La narración oral tiene un encanto muy especial, ya que a todos nos gusta escuchar historias y narrarlas. Contar una historia no es solamente repetir las palabras en voz alta. Narrar significa emplear distintos tonos de voz para dar emoción, usar el volumen para motivar la atención, crear tensión y despertar la curiosidad. Otro elemento importante de la narración es el movimiento corporal, los gestos de la cara, las manos, los brazos y hasta las piernas si el narrador se encuentra de pie. La estructura de una historia cuenta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción nos ubica la historia en el espacio y el tiempo. Aquí se presentan los personajes. En el desarrollo se menciona el conflicto y muestra las acciones que realizan los personajes para solucionarlos. Y en la conclusión se soluciona el conflicto y termina la historia. Los elementos de la narración son el escenario, los personajes, el conflicto, las acciones y la resolución. El escenario nos presenta dónde ocurre la historia. Tiene espacio, cuándo pasó y tiempo. Los personajes. ¿Quiénes intervienen en la historia? Hay 2 tipos de personajes. Los protagonistas, que son los personajes principales, y los antagonistas, que son los personajes que dificultan las acciones de los principales. Luego tenemos el conflicto, que es el problema que enfrentan los personajes. Las acciones son las que hacen los personajes para resolver el conflicto. El momento de máxima emoción de la historia va justo antes de la resolución. Finalmente, la resolución narra la solución del conflicto y se acerca al fin de la historia.
Otro tipo de narración oral son los poemas trabalenguas. ¿Qué son? Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares y con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas, con 2 o 3 secuencias de sonidos. Tenemos el trabalenguas que se titula Carabanda. Carabanda de la escuela, carabanda cuela, cuela, que es con sonrisa de acuarela que enseñaba hasta las muelas. Carabanda de la plaza, carabanda pasa, pasa, va jugando en las terrazas con palomitas torcasas. Carabanda cancionero, carabanda terotero, un tic-tac de relojero y un chinchín de monedero. Carabanda soñador, carabanda borombón, con ojitos de algodón, derechito a su colchón. Podemos observar aquí las rimas: escuela, cuela, acuarela, muelas, plaza, pasa, terrazas, torcasas, cancionero, terotero, relojero, monedero, borombón, algodón, colchón. Otros trabalenguas cortos. La rata ingrata. La rata ingrata, ingrata rata, en una lata guardó la plata y la pobre rata, por insensata, quedó sin la plata y sin la lata. Anacleta sin chancleta. Anacleta sin chancleta, anda sin corneta su bicicleta. Qué tristeza, no hizo piruetas, porque la bicicleta de Anacleta no hace piruetas sin corneta. Identificamos las rimas: rata, plata, insensata, lata. Chancleta, bicicleta, piruetas, anacleta, corneta. Entonces se cumple con la norma de que los trabalenguas tienen rimas. Hasta aquí la clase de hoy. Ahora comparto la guía de actividades. Guía 2 de la semana 2. La tarea 2. Reconoce y pinta los números de las gráficas que corresponden a la misma historia. Explica qué pistas te sirvieron para reconocer la escena del mismo cuento. ¿Cuál de las escenas del cuento de los chanchitos debería ir antes que las otras? Escoge la frase con la que empezarías a narrar el cuento de los chanchitos. ¿De qué historia se ha sacado la gráfica que no es parte de esta historia? ¿Qué diferencia al lobo de la gráfica del cuento de Caperucita? A partir del gráfico inventen una historia y aprende los trabalenguas y recítalos en la sesión virtual. Estamos hablando de los trabalenguas que están en la clase. La actividad 2 para el día miércoles. Relaciona los elementos de la narración, escribe la estructura de la narración, contesta qué son los trabalenguas, investiga y escribe 2 trabalenguas y también tenemos declamación de trabalenguas. En tu cuaderno escribe el concepto de narración oral, la estructura y sus elementos, el concepto de trabalenguas con ejemplos. Ha sido la clase de lengua y literatura.